Tutor. Muy buenos días, chicos, chicas de este ciclo Uni. ¿Qué tal? Yo aquí motivado por acompañarlos, por poder contribuir en su preparación en esta última etapa, previo pues al examen de la Universidad de Ingeniería. Para los que no me conocen, pues mi nombre es Juan Carlos Yucra, profesor de Historia en la Academia APU, en el Colegio APU. Que tengan pues una buena mañana y que sea muy productiva, que aprendamos mucho en letras, en ciencias, para tener el éxito pues en el examen de admisión. Buen día también, Chipana. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a lo que corresponde. A ver. A ver. Muy bien. Se les está enviando una práctica de 30 preguntitas. 30, wow. ¿Ves? Tenemos hasta las 9, 10, 10 y media. Ya. 15 de historia universal y 15 de historia del Perú. ¿Sí? A veces la UNI pues coloca solo preguntas de historia universal, a veces solo historia del Perú, normalmente chocolatea. Coloca pues una parte de cada uno. Así que lo que vamos a hacer es pues enfocarnos en algunos temas más recurrentes en examen de admisión de la UNI. Para eso pues he estado revisando las preguntas de admisión en historia del Perú, en historia universal. Y también pues ver el estilo, ¿no? Más o menos como pregunta la UNI, ¿ya? Así que creo que esto nos va a servir, nos va a ayudar, ¿ya? Muy bien, quiero que me apoyen con las respuestas, ¿ya? Que me sugieran pues cuáles son las respuestas a estas preguntas, chicos. Vamos a empezar porque si no el tiempo nos va a ganar, ¿ya? Muy bien. A ver, muchachos. La primera pregunta es sobre la hominización o el proceso de evolución del género humano. Sabemos que eso empezó en el África hace poco más de 2 millones de años. Surgió una primera especie humana, el Homo habilis. Este fue adquiriendo determinadas características físicas, culturales. Se dio un avance. En la parte final de este proceso evolutivo surgió el hombre actual, la especie humana actual, el Homo sapiens. ¿En qué periodo fue que se produjo esta hominización, esta evolución humana? Pues en el periodo que hemos llamado el Paleolítico. El Paleolítico, ya que empieza con el surgimiento del hombre hace 2,5 millones de años atrás aproximadamente y termina hace unos 10 o 12 mil años cuando finaliza la última glaciación, la de Wisconsin. ¿Qué nos preguntan en esta número uno? Nos hablan del Homo sapiens, ¿ya? Sobre sus características. Entonces tenemos que identificar características que correspondan al Homo sapiens y que correspondan al periodo paleolítico, porque el Homo sapiens existe hasta el día de hoy. Yo soy Homo sapiens, ustedes son sapiens, pero nosotros vivimos pues en otras épocas, ¿ya? ¿Qué cosa desarrolló el Homo sapiens en ese tiempo del Paleolítico? ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a identificar estas características, ¿ya? A ver, chicos que me están apoyando pues con sus claves, ¿ya? Muy bien, vamos a leer sus claves. Buen día también, Romero. Buen día con todos, con los que se van sumando a, a este seminario pues de fijas para la UNI. Muy bien. Yo también quise estar en la UNI en un tiempo. Bueno, al final me animé por la Universidad de San Marcos. A ver, el Homo sapiens inició la economía de producción de alimentos. ¿Es correcto esto, muchachos?
el Homo sapiens fue el que inició la economía de producción de alimentos, y esto ocurrió en el periodo paleolítico. Tienen que darse a ambas situaciones. A ver, cuando hablan de economía de producción de alimentos, nos están hablando que antes el hombre vivía de la cacería, la recolección, la pesca. El hombre era un depredador, simplemente tomaba lo que encontraba en la naturaleza. En cambio ahora, el hombre va a comenzar a generarse con su trabajo, con su esfuerzo, su propio alimento. Y esto a través de la agricultura y la ganadería fundamentalmente. Ahora, ¿en qué tiempo es que se inicia la economía de producción de alimentos? ¿En el Paleolítico, Mesolítico, Neolítico? Pues, ¿en qué periodo? No fue en el Paleolítico. No fue en el Paleolítico. En el Paleolítico, los seres humanos solo cazaban, pescaban y recolectaban. La economía de producción de alimentos se inició en el Mesolítico, cuando los seres humanos comenzaron a sembrar, cuando comenzaron a domesticar a algunos animales, con la horticultura, ¿ya? En el Mesolítico. Y ya la economía de producción se consolida durante el periodo Neolítico. ¿Esto lo hizo el Homo sapiens? Sí, pero un Homo sapiens más avanzado. No del Paleolítico, sino del Mesolítico y del Neolítico. Por eso, este primer punto no corresponde a lo que nos están planteando. ¿Ya? El segundo punto, muchachos, sus fósiles son los más antiguos en Europa. ¿Mm? A ver, el Homo habilis dejó sus restos fósiles en África, ya que allí únicamente vivió. Los erectus dejaron fósiles también en el continente asiático, porque ellos llegaron a migrar a esa parte del mundo, Asia, ¿ya? Pues, ¿y Europa? Los primeros que llegaron a Europa fueron los Homo sapiens, y por eso sus restos son los más antiguos de ese continente. ¿Así es o no? ¿Mm? ¿Qué recuerdan, muchachos? Pues recordamos que antes que exista el Homo sapiens, ya vivía el hombre en el continente europeo. Así es, ¿no? Hemos mencionado al hombre de Heidelberg en Alemania, al hombre de Neandertal, al Homo neanderthalensis, que ya se difundió por el continente europeo miles de años antes que surja el Homo sapiens. ¿Ya? Así es. Entonces, los sapiens no son la especie que llegó a poblar inicialmente Europa. ¿Ya? Desde los erectus ya ubicamos a seres humanos en el continente europeo. En cambio, donde sí podemos decir que los Homo sapiens dejaron únicamente sus fósiles, sus restos, en el continente americano, porque a América solo llegaron Homo sapiens primitivos. Hace, bueno, hay un debate sobre la cronología, hace tal vez 25 o 30 mil años, habrían llegado los primeros Homo sapiens al continente americano. A América no llegaron habilis, ni erectus, ni neanderthalensis, llegaron sapiens. Así que el punto 3 sí es correcto. Los sapiens iniciaron el poblamiento del continente americano. A ver, me están diciendo que la respuesta sería la C. La C, a ver, vamos a confiar. Ah, bueno, ya por lógica, así es, tiene que ser la C. Ajá, ya que hemos descartado las dos primeras. Y no hay una alternativa que diga solo 3. La UNI, por cierto, juega muy bien esto de solo 1, 1, 2 y 3, ¿no? 2 y 4, juega muy bien. De tal manera que no es fácil, digamos, eh, ya, como se dice, pues tantear, ¿no? Chantear, no es fácil, ¿no? Lo arman de tal manera, jugando con 5 alternativas todavía, que lo hace más complicado, ¿no? San Marcos, pues, son 4 preguntas y 4 fueron alternativas y pues se nos facilita un poco más.
Así que, de acuerdo, Cosme, Fabricio, de acuerdo, Will, Romero, vamos a quedarnos con el punto, con la alternativa C. Pero veamos el punto 4, que dice, el Homo sapiens creó el arte rupestre. Así es, ellos comenzaron a pintar en las cuevas de Altamira en España o Lascaux en Francia. Así es. Ahora, hay quienes plantean la posibilidad de que el neandertalensis, la especie anterior, ¿no?, al Homo sapiens, haya hecho arte, haya dejado arte rupestre. Pero eso todavía está, pues, en investigación, ¿no? Por ahora, seguimos manifestando que el sapiens es el que dejó las primeras muestras de arte, en este caso de pinturas en las cuevas, conocidos como arte rupestre. Y también arte mobiliar. El arte mobiliar es el arte mueble que puede ser trasladado. Ellos, por ejemplo, hacían con la piedra unas estatuillas de mujeres, conocidas como las Venus paleolíticas, ¿ya? Consideradas, pues, símbolos de la fertilidad, y podían ser transportadas. Por eso, mobiliar. No puedes llevarte, pues, la pared de la cueva, ¿no?, donde está tu pintura que has dejado. Más bien lo que harán es tratar de regresar a ese lugar para poder observar lo que habían hecho. Muy bien. Así que un tema recurrente en el examen de la UNI es la hominización, ¿ya? Por eso hemos destacado al Homo sapiens, ¿no?, características, ¿ya? Pero vamos a seguir avanzando, ¿ya? Porque son bastantes las preguntas y queremos atinarle, pues, a lo que pregunte el examen de admisión, ¿ya? Por algo le llamamos fijas a este seminario, ¿no? ¿Ya? Algunas veces le he atinado, ¿eh? A ver, respecto a las antiguas civilizaciones, es decir, Mesopotamia, Egipto, China, eh, también Grecia, Roma, pero a esos vamos a dejarlo para las siguientes preguntas. ¿Ya? La UNI, pues, nos pide estas antiguas civilizaciones, y pues son muchas, ¿no? Dentro de Mesopotamia sabemos que estuvieron los sumerios, acadios, babilónicos, neobabilónicos, asirios, y bueno, hay que identificarlos a cada uno de ellos. A ver, nos piden en la 2 identificar la alternativa correcta. Correcta. Ujú. A ver cuál será esa correcta. Mm, vamos a leer ya una por una y ver si es correcto o no. A ver, el código de Hammurabi y la piedra de la Roseta fueron creados con escritura jeroglífica. Ujú. A ver, el código de Hammurabi fue un código legal, no el más antiguo, porque sabemos que existieron códigos legales más antiguos, pero sí es un código completo, quizá yo, y que nos permite conocer, pues, cómo era la sociedad babilónica, mesopotámica, a través de estas casi 300 leyes que dejó el rey Hammurabi en Babilonia. Muy bien, los babilónicos y en general los habitantes de Mesopotamia, cuando escribían, utilizaban una escritura en particular. ¿Qué escritura? La jeroglífica, no, ¿ya? La jeroglífica no. Utilizaban la escritura cuneiforme, ¿ya? Cuneiforme. Así que eso ya invalida la A. El Código Hammurabi fue escrito en cuneiforme, ¿ya? La piedra de la Roseta es una roca que se halló en Egipto. Su importancia está en que esta piedra de la Roseta permitió a Champollion, hace 200 años más o menos, el poder, eh, digamos, descifrar la escritura jeroglífica. Uh-huh. Muy bien, entonces la piedra de la Roseta sí contenía escritura jeroglífica, aunque también escritura demótica y escritura griega, porque escribían de tantas maneras, porque era una época cuando se elaboró esta piedra, cuando se anotó esto, era un tiempo en que los griegos dominaban Egipto y necesitaban, pues, que todos
pues sean comunicados, ¿no? Tanto los que sabían griego, como los de la élite, la egipcia, jeroglífico, como también pues sectores, digamos, populares, comerciales, como los que sabían la escritura demótica, ¿ya? Así que la A es incorrecta por lo del código Hammurabi, ya que no está escrito en jeroglífico. A ver, me dicen que puede ser la B, Pesito. A ver, veamos. El calendario solar que hasta ahora usamos tuvo su origen en Mesopotamia. Allá. A ver, es cierto que el primer calendario, el más antiguo en la historia, surgió en Mesopotamia. Es cierto, ¿ya? Ya el calendario gregoriano, Ramos, justamente es un calendario solar. Es un calendario. Existen calendarios solares y calendarios lunares. Es decir, los calendarios están hechos siguiendo el movimiento del Sol o de la Luna. Hasta ahora existen ambos tipos de calendario. El que usamos nosotros, que se llama el calendario gregoriano, por un papa llamado así, Gregorio, es un calendario solar. Ahora, ¿de dónde viene el calendario gregoriano que usamos actualmente? Del calendario juliano, ¿ya? Que se creó en Roma. ¿Por qué Juliano? Por Julio César, que fue el que lo estableció allá en Roma. ¿Y de dónde proviene el calendario juliano? Proviene del calendario egipcio. Egipto fue el que creó el primer calendario solar en la historia. Mesopotamia creó el primer calendario, sí, pero era de tipo lunar. Lunar. ¿Ya? Nosotros no usamos el calendario originado en Mesopotamia. Usamos el calendario que se originó en Egipto, ¿ya? Con 365 días. El año solar, ¿no? Calendario solar. Modificado por los romanos, modificado por el Papa Gregorio, ha llegado hasta nosotros. Pero es el calendario de los antiguos egipcios. Acá la afirmación es que el calendario solar que hasta ahora usamos tuvo su origen en Mesopotamia, ¿ya? Entonces no es correcto, debería decir en Egipto, ¿ya? En Egipto. Muy bien, entonces, ¿cuál es la respuesta? Estamos descartando la B. A ver, me proponen que debe ser dedo. A ver, veamos dedo. Las pirámides de Gizeh, las pirámides de Egipto, las más grandes, Keops, Kefren y Miserinos, son contemporáneas a las pirámides de Caral. Ya sabes que cuando dicen contemporáneas, significa que son de la misma época. Son de la misma época. ¿Ya? Así es. Eh, Así como ustedes y yo somos contemporáneos, ¿no? Somos de la misma época. Creo que ya no, ya. Ya soy contemporáneo con sus padres, ¿ya? Pues el tiempo es cruel, muchachos. Muy bien. Las pirámides de Caral, ¿sí? Caral, acá en el norte de Lima, en el Valle del Supe, pues Caral levantó también templos piramidales hacia los 2500 antes de Cristo, más o menos para ese tiempo. Ahora, ¿cuándo se levantaron las pirámides Keops, Kefren y Miserinos en Gizeh, Egipto? Pues hacia los 2500 antes de Cristo aproximadamente. O sea, sí son contemporáneos las pirámides de Caral y las pirámides de Gizeh. Bueno, las pirámides de Egipto son más grandes, ¿no? Son más impresionantes, son las que tienen punta, ¿sí? Las pirámides clásicas. En cambio, en el Perú, pues, nunca se hizo ese tipo de pirámides, ¿no? Así que es correcto. Vamos a quedarnos con D. Así que muy bien, Carla Castro, muy bien, Fabricio Cosme, ¿ya? Will Romero. Vamos a quedarnos con la D. ¿Por qué metí una pregunta de comparación entre lo que sucedía en el Perú y lo que sucedía en el mundo? Porque años atrás la UNI solía preguntar de esta forma: ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa allá? ¿Ya? En el ciclo UNI que estamos llevando en la Academia APU, pues también solemos hacernos esa pregunta cuando estudiamos un tema.
Así que consideré correcto colocar una para ver, pues, si hemos estado repasando también esto, ¿no? La sincronía que está sucediendo en ambos lugares. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. A ver, pero no quiero dejar pasar las demás alternativas porque puede que alguno haya estado pensando en la C o en la E. A ver, rápidamente, ¿qué de malo tiene la C? Menes y Sargón fueron reyes unificadores. Así es. Menes fue el primer faraón, el primer gobernante de todo Egipto. Fue el unificador de Egipto. Y Sargón primero, si no hay un número, asumimos que Sargón primero, hay Sargón primero y Sargón segundo. Sargón primero fue el primer rey de Mesopotamia, o sea, no de una ciudad-estado, sino de Mesopotamia, de toda la región. ¿Ya? Sargón fundó el imperio acadio, que unió a acadios y a todas las ciudades sumerias. Pues, en efecto, ambos fueron los unificadores. Pero, ¿de dónde? De Egipto y de Mesopotamia. Y aquí al costado aparece invertido, ¿ya? Como en la parte final dice, respectivamente, tiene que estar en el orden correcto. No lo está, por eso es incorrecto. Los guerreros de terracota son esas estatuas de guerreros encontrados en una tumba en Xianyang, eh, China, ¿ya? Donde estaba la capital del imperio de los Qin o imperio de los Qin. Pues esas estatuas, miles de estatuas que se encontraron en esta tumba, acompañaban a un emperador chino y no era Confucio. Confucio no fue un emperador, sino Qin Shi Huangdi, Qin Shi Huangdi, el primer emperador de China, el unificador de China, al que se le atribuye la construcción de la Gran Muralla. Así es, los guerreros de terracota, que tal vez lo viste en la película La Momia 3. Así es, correcto, Cosme, así es. Acá en la parte final debió decir la tumba del emperador Shi Huangdi. Y acá aparece Confucio. ¿Ya? Así es. Ya sabes que Confucio, ya siempre recordamos fue lo que dijo esa candidata a Miss, no recuerdo a Miss qué, ya, está, cuando se confundió, ¿no? Sobre quién era Confucio. Ya, Confucio, sabemos, fue un gran, eh, considerado uno de los grandes sabios de la antigua China, difusor de una ética conocida como el confucianismo. Fue el que predicó sobre la virtud y la importancia de la educación allá en la antigua China. Muy bien, vamos a continuar. A ver, la 3 nos lleva a Grecia, la antigua Grecia. Y nos ubicamos en el siglo V antes de Cristo, en el llamado siglo de Pericles. A ver, muy bien. Recordemos qué cosa fue el siglo de Pericles, a qué hace referencia este tiempo. La historia griega pasó por varias etapas, ¿sí? De la civilización cretense, de la civilización micénica, la época oscura, arcaica, clásica, y dentro de la época clásica ubicamos al siglo de Pericles, que fue el más grande momento para los griegos, tanto en cuestiones económicas, políticas, culturales, no artísticas. Fue el esplendor de la cultura griega, siglo V antes de Cristo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿a qué hace referencia este siglo? ¿Ah? ¿Qué nos dicen? A ver, la D, la A. A ver, tenemos dos posibilidades. A ver, vamos a chequear. La A ver qué dice. Fue el periodo de apogeo comercial y político. Pues hasta ahí está bien. Grecia vivió su apogeo comercial y político. Ateniense sigue estando bien, porque de las distintas ciudades griegas que se encontraban en ese momento, Atenas fue la que más había crecido. Fue el periodo de hegemonía ateniense, este siglo de Pericles. Pero la parte que está mal es la última.
Dice que esto se dio luego de que los griegos destruyeron Troya. Y la guerra de Troya fue una guerra que se dio siglos antes. Siglos antes. ¿Ya? Así es, la guerra de Troya es una guerra famosa, más por la literatura, pero no corresponde al ciclo de Pericles. Más bien, lo que debería decir allí es tras las guerras médicas. Las guerras médicas. Después de las guerras médicas, cuando los griegos le dieron ¿no? su tanda pues, a los persas, es que se vivió este apogeo, el ciclo de Pericles. Por lo tanto, eh, me están diciendo que debe ser la D, dedo. A ver, hay muchos que dicen la D, así que les creo, vamos a subrayarlo. A ver qué dice. El auge cultural de Atenas. Sí, no solo de Atenas, en general de Grecia, pero en Atenas sobre todo, ¿no? Tras la guerra médica, correcto, luego de las guerras médicas. Así es, llamado así siglo de Pericles por la importancia de un político ateniense llamado Pericles, considerado el que consolidó la democracia en Atenas y el que embelleció pues Atenas construyendo esos grandes templos en la Acrópolis, el Partenón, el Erecteión, por ejemplo. Muy bien, entonces la respuesta es la D. ¿Ya? Muy bien, Castro, Cuya, Romero, Canepa, Cosme. Muy bien, chicos. Pasemos a la 4. Roma. ¿Ya? Recordemos, a ver, algunas cuestiones sobre Roma. A ver, nos piden los enunciados que sean correctos. Correctos. Atenas creó la democracia. Es cierto, ¿no? La democracia nació en la antigua Atenas. Se considera que su padre, el padre de la democracia, fue Clístenes, y que esta democracia se consolidó con Pericles. Una democracia que luego cae, desaparece, ¿ya? Y vuelve recién, pues, para nuestros tiempos, ¿no? La edad contemporánea, digamos, desde el siglo XIX, ¿no? Al XXI. Ok, Atenas creó la democracia, esa afirmación es correcta. Al costado dice, pero Roma terminó consolidándola. Roma terminó consolidándola. Los romanos fueron, o sea, más democráticos que los atenienses. Ya sabes que cuando decimos democracia en la antigüedad, no es la misma democracia que existe ahora. Esta democracia que surgió pues era distinta, ¿no? Era una democracia esclavista. Es decir, que como la sociedad griega ateniense era esclavista, pues digamos que toda esa población esclava estaba excluida obviamente de la democracia. Era una democracia que excluía a la mayoría de las personas, lo cual no nos parece muy democrático, ¿no? Pero así fue en sus inicios. Era el gobierno de los ciudadanos, en la que los ciudadanos eran iguales ante la ley, eran iguales entre sí los ciudadanos. El problema era que el número de ciudadanos era pues solo una pequeña parte en comparación al resto de la sociedad. Los romanos no considero que hayan consolidado la democracia. No. Se dice que durante la fase republicana de Roma se puede hablar de democracia, pero yo creo que lo que hubo en la República Romana fue un régimen aristocrático, donde la élite patricia tenía pues todos los privilegios en comparación a los plebeyos. Así que la democracia considero es algo que existió en la antigüedad solo en Grecia, solo en Grecia. Y de ahí pues decae con Roma, desaparece luego que cae a Roma y vuelve ya en tiempos contemporáneos. Así que el punto 1 no me cuadra. ¿Ya? Si no me cuadra el punto 1, entonces no me voy a quedar con la alternativa D, ¿ya? Que varios jóvenes me están sugiriendo que podría ser. A ver, me dicen entonces la C.
A ver, veamos la C que dice solo 3. A ver, hay que descartar el punto 2 entonces. El principal aporte de Roma fue el derecho consuetudinario. Ya, esas preguntas vienen con cierta trampita, ¿no? Parece que fuera correcto, pero hay una palabra que lo desvirtúa todo. Claro, el mayor aporte de Roma fue el derecho, pero ¿qué tipo de derecho? Porque existe el derecho escrito y el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario es aquel que se basa en la costumbre, ¿ya? Pues el derecho consuetudinario lo practicaron los germanos, los bárbaros que van a tomar el control de Roma años más tarde. Roma, al inicio, también tuvo un derecho consuetudinario en tiempos de la monarquía, pero eso fue superado y se creó un derecho escrito a partir de la promulgación de la ley de las 12 tablas. Y lo que destacamos de Roma no es pues sus primeras leyes consuetudinarias, sino sus leyes escritas, ¿ya? Que luego se transformaron en inclusive ordenamientos que dieron vida pues a lo que hoy llamamos el derecho, ¿no? Muy bien, entonces el punto 2 no es correcto por la última palabra, consuetudinario. Si no estuviera esta palabra, estaría bien. El mayor aporte de Roma es el derecho, ¿ya? Pero si le agregan el término consuetudinario, lo malogran, porque el derecho romano era un derecho escrito, ¿ya? Que es el que nosotros también usamos, ¿sí? Así es, tenemos que, ya en un tribunal, pues, ¿no? Indicar, pues, dónde está escrito esa ley que justifica lo que pedimos, ¿no? Muy bien, entonces, correcto, correcto. La respuesta tiene que ser entonces la C, por cuestión de lógica, ¿no? Eh, ajá. Muy bien, entonces, de acuerdo, Cosme, Castro, Chipana, Cayupe, Romero. Ok, ¿y qué dice la 3? El punto 3, perdón. Que los romanos construyeron termas. Sí, estos eran baños públicos, con agüita caliente inclusive. Los romanos eh, pudieron traer agua, pues, desde eh, las zonas, ¿no? Donde hay caídas, pues, de este líquido, fueron llevarlos, pues, hasta su ciudad para tener termas, como la famosa terma del emperador Caracalla, ¿no? Donde era un lugar, pues, de reunión, ¿no? Los varones se reunían allí, ¿no? Bañándose, hablaban de política o leían. Qué curioso, ¿no? Pues los acueductos eran esos canales que transportaban el agua desde las caídas en las montañas hasta la ciudad. Los arcos eran construcciones que hacían los romanos para que no se olvide alguna victoria del pasado. Eran construcciones conmemorativas y hasta ahora los podemos ver si viajamos a Roma. El arco de Constantino, el arco de Trajano. Los coliseos eran escenarios donde los romanos brindaban espectáculos, ¿no? Para que se divierta el pueblo. ¿Qué tipo de espectáculos? Pues sobre todo la pelea de gladiadores, como pues el Coliseo Máximo, que todavía está de pie en Roma. Y los circos, pues eran hipódromos, donde daban otro espectáculo a la gente, la carrera de caballos. Así que todo eso lo construyó Roma, ¿ya? Muy bien, y otras cosas más. Ahí está. Así que ya que estamos en un ciclo uni, pues la ingeniería romana fue muy avanzada en su tiempo, ¿no? Sigamos a ver. A ver, más sobre Roma, pero ya cuando Roma está por caer. A ver, sobre la última parte de la historia de Roma, tenemos que ordenar cronológicamente, ¿ya? Es decir, tenemos que identificar qué es más antiguo y así ir avanzando en el tiempo, ¿no? Y al final colocamos pues lo que es menos antiguo. A ver, entonces, ¿con qué empezamos? Uy, está complicado esto, ¿ah? A ver, ¿con qué empezamos? Ya, si adivinamos la primera o la última, puede que ya haya salido toda la respuesta. Esto es lo bueno de... Si sabemos que un punto es
anterior a otro punto y lo encontramos en ese orden, una alternativa, ya, pues, así que podemos aplicar la lógica para llegar a una respuesta. A ver, ¿qué dicen los chicos? A ver, la A empieza con el punto 4. Roma fue saqueada. Sí fue saqueada, ya, fue saqueada a principios del siglo V por los visigodos primero, después los vándalos, pero he encontrado algo más antiguo que el saqueo de Roma. He encontrado, ya, a ver, he encontrado el punto 1, muchachas. La división, así es, Quispe, la división. Ya, en el año 395, a ver, sí, no encuentro otro más antiguo. En el año 395, un emperador llamado Teodosio, ya, decidió que el Imperio Romano se parta en dos. Ya, a mi muerte, entonces el imperio queda dividido en dos, el Imperio Occidente y el Imperio Oriente. Para mis hijos, Honorio y Arcadio, respectivamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto es parte de la historia final de Roma, ¿sí? Se rompió la unidad y ahora cada imperio romano va a tener que sobrevivir a los ataques de los bárbaros que estaban empezando en ese mismo tiempo. Así que coloco el punto 1 primero, ¿ya? Tenemos la B o la D, ¿ya? Ajá, me dicen que es la D. A ver, veamos, a ver, vamos a confiar, a ver. Punto 4. Roma fue saqueada por los visigodos. Ya, a ver, recordemos que de los bárbaros que atacaron al Imperio Romano de Occidente, fueron los visigodos los que lo hicieron primero. Los visigodos llegaron a saquear la ciudad de Roma, la histórica capital, pues, de Roma, del imperio, bueno, en efecto, ¿no? Y luego ya se ubicaron en lo que hoy es España, formando un reino. Pues sí, en orden estaría bien. De ahí el punto 3, la derrota de Atila. Ajá, claro, otros bárbaros germanos habían ingresado al Imperio Romano de Occidente, francos, los burgundios, los vándalos, los anglos, los sajones. Se estaban repartiendo, pues, los territorios del Imperio Romano de Occidente. Y también habían llegado a esta zona los hunos, provenientes de Asia Central, bárbaros de origen asiático. Con Atila, su más grande rey, llegaron hasta lo que actualmente es Francia, y ahí se enfrentaron los hunos en la batalla de los campos cataláunicos contra una alianza entre romanos y germanos, bárbaros, ya que estos germanos bárbaros habían tomado ya el control de tierras como lo que hoy es Francia, España, y van a defender, ¿no?, la posesión de esas tierras. Así, Atila y los hunos fueron derrotados. Así que, muchachos, es correcto la alternativa D es la respuesta. Después ya Roma fue tomada en el año 476 por unos bárbaros llamados los érulos, y el emperador romano, Rómulo Augustulo, pues tuvo que abdicar, renunciar al poder. Así es, y con eso pues cayó Roma, cayó el imperio de Occidente. Ahora, unos años después, los érulos que tenían el control de Italia fueron derrotados a su vez por los ostrogodos, otros bárbaros que se apoderaron de Italia. ¿Ya? Así que muy bien, la respuesta es dedo. Ajá, muy bien. Está Romero, Chipana, Cristóbal, ¿ya? Quispe Saavedra, Chávez, Cristel. Así es, nos quedamos con dedo. Ajá, a ver, vamos a seguir. 6. A ver, tras la caída de Roma empezó la Edad Media, y en la Edad Media se desarrolló un sistema de producción al cual llamamos feudalismo, ¿ya? Que dio vida pues a una nueva sociedad,
que estaba determinada por la posesión de la tierra. Quienes tenían más tierras estaban arriba. Quienes tenían, y no tenían tierra, pues estaban abajo, ¿no? La clase explotada. Muy bien. ¿Qué caracterizó a la sociedad feudal? Nos preguntan en esta 6. ¿Qué caracterizó? A ver. Me sugieren que la respuesta es la C. A ver. La clase dominante en la sociedad feudal eran, pues, los señores feudales, la nobleza terrateniente, los bellatores o caballeros. Hay varias maneras de llamar, pues, a la clase dominante en la sociedad feudal. ¿Qué cosa los caracteriza? A ver, los caracteriza la fe, ¿no? Poseer latifundios. Sí, los latifundios son las extensas tierras que tienen un dueño, ¿no? Un señor feudal. ¿Correcto? Los latifundios son los feudos y someten a la población a la servidumbre. Eh, sí, es correcto, es correcto. La mayoría de la población en ese tiempo se dedicaba a la agricultura. Así es. Entonces, esa población, al carecer de tierras, va a tener que vivir en las tierras de estos señores feudales. Y la libertad que ellos poseían, pues va a quedar restringida, limitada, porque van a vivir en tierras que no eran suyas. ¿Ya? Y así el señor feudal, el dueño de la tierra, pues va a poder aprovechar esta situación y explotar a estos agricultores. La historia, pues, llama a esos agricultores que vivían en los feudos, bajo la autoridad de un señor feudal, les llama siervos de la gleba, ¿ya? Eran siervos, es decir, estaban bajo la condición de la servidumbre. La servidumbre es una situación intermedia, digamos, entre la esclavitud, en el cual no tienen nada de libertad, y, pues, la libertad, ¿no? Un hombre libre. Los siervos están en una situación, pues, intermedia en este tiempo. En efecto, la respuesta es la C, esto está correcto, así que vamos a marcarla. Ahí está. Muy bien, Samuel, muy bien, Cristóbal, Romero. Ok, nos quedamos con la C. En cambio, en la A dice, explotar a los campesinos con bajos salarios. Pues, ¿qué cosa está mal aquí? Que a esos siervos no se les pagaba salario. El feudalismo no se basa en el trabajo asalariado. No, el capitalismo se basa en el trabajo asalariado. Y eso, pues, va a ser después, ¿no? Ajá. La concentración del poder político en torno al monarca. Pues, uno que es incorrecto esto. En la época feudal, los reyes no concentraron el poder. Más bien, los reyes perdieron gran parte de su poder. En la medida que los señores feudales se hicieron fuertes, los reyes se debilitaron. Eh, Así que no corresponde, ¿no? Desconocían la autoridad de los reyes. Sí, los señores feudales retaban a los reyes, pechaban a los reyes. A ver, pues, yo soy más fuerte que tú. Pero también desconocían la autoridad de la Iglesia Católica. La institución más poderosa de esta Edad Media fue la Iglesia Católica. Y pues no desconocían la autoridad del Papa o de la Iglesia. Aumentar capitales, invertir capitales es propio del sistema capitalista, de la burguesía, no de la clase feudal en ese tiempo. Pasemos a ver. 7. En la 7 tenemos varios imperios que existieron en la Edad Media y tenemos que relacionarlos. ¿Ya? Así San Marcos ha colocado preguntas para relacionar. Es decir, todo lo que aparece tiene que guardar relación. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuál es la asociación correcta en esta número 7? A ver, la correcta. A ver, vamos a empezar, ya que no hay una sugerencia de clave. Vamos a ver. El Imperio Bizantino, ya lo que era llamado antes el Imperio Romano de Oriente, tuvo
como su más grande emperador a Justiniano. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Asociación correcta. Y en la parte final coloca a Aquisgrán. Aquisgrán es una ciudad alemana que fue capital del Imperio Carolingio. Capital del Imperio Carolingio. ¿Ya? La capital del Imperio Bizantino, o desde donde gobernaba Justiniano, era una ciudad que llamamos Constantinopla o Bizancio. Por eso, la A es incorrecta porque el último término no está asociado a lo anterior. ¿Ya? A ver, me sugieren la E. El Sacro Imperio Romano Germánico fue un imperio que existió en Europa desde el siglo X, fundado por Otón I. Otón I, ¿ya? Tuvo varias capitales, Aquisgrán al inicio, cuando ya había desaparecido el Imperio Carolingio, Viena, ¿no? En otro tiempo. ¿Y qué aparece al costado? Aparece que el Sacro Imperio Romano Germánico pues tuvo como gobernante a Carlomagno. Carlomagno. Mm, Carlomagno más bien no fue emperador del Imperio Carolingio. Del Imperio Carolingio. Pues sí, ¿ya? Acá, en vez de Carlomagno, debió aparecer Otón, el emperador que fundó el Sacro Imperio, o tal vez algún emperador conocido de este lugar como Federico Barbarroja, que asistió a la Tercera Cruzada, ¿ya? O el famoso Carlos V, que llegó a ser también emperador de este CIRG en el siglo XVI. Pero Carlomagno fue emperador del Imperio Carolingio. Además, el Sacro Imperio, por más que se llame romano-germánico, no tuvo como capital a la ciudad de Roma. Así que vamos a buscar otra, ya, la que sea correcta. A ver qué me sugieren los chicos. Me sugieren, a ver, la C. A ver, hay dos sugerencias por la B. La B. El Imperio Árabe, un imperio de la Edad Media. A ver, aparece Omar. Omar fue un emperador árabe, en efecto. Fue un gran califa. Así es. Omar ya fue el que fundó el imperio árabe, porque antes de él, los árabes tenían un reino unificado ya con Mahoma, pero que aún no era un imperio. Omar conquistó territorios, Mesopotamia, Egipto, Palestina, y así pues creó un imperio. Ahora, ¿qué capital tenía el imperio árabe en la época de Omar? Medina, en efecto, Medina. Ahí está la ciudad de Medina, en la actual Arabia Saudita. Así que en la B, todos los términos que aparecen están asociados correctamente. No vamos a quedar con la B. ¿Ya? Muy bien, a ver quiénes hicieron la B, Cristóbal, Chipana, Noemí Torres, muy bien, Cristel Chávez, ok, la B. Esta pregunta parece que estuvo un poquito complicada, ¿no? Pero así es, pues hay preguntas que vienen más sencillas y otras vienen más complicadas, ¿no? Las sencillas, pues la mayoría las resuelven. Las complicadas son las que son resueltas por los que terminan ingresando, ¿no? Porque es una competencia, ¿no? Y la verdad que yo no creo que se vaya a, a cumplir esta promesa del ingreso libre a la universidad, ¿no? No, no es posible en las condiciones en que estamos pues actualmente. Así que a seguir estudiando para superar el difícil examen de admisión, ¿no? La uni, ¿no? Qué complicado. Vamos a pasar a la 8. A ver, a ver, nos están ubicando en el siglo XVI. En efecto, fue un siglo muy movido. Se dieron diferentes cosas en el siglo XVI. Los europeos pasaron por varios procesos históricos. Por ejemplo, a ver, el humanismo en su etapa final, con Erasmo de Rotterdam, la reforma protestante,
y también la Contrarreforma, todo este lío religioso, también los inicios de la revolución científica, Copérnico, Galileo, ¿no? La teoría heliocentrista, la expansión europea, ¿no? Llegan a dominar pues imperios americanos como el incaico, ¿no? Y así la formación del absolutismo, diferentes cosas se vivieron en el siglo XVI. Tenemos que entonces identificar lo que corresponda a ese tiempo. ¿Ya? Ya sabes que el siglo XVI son los años 1500 y pico, 1500 y tantos. A ver, la peste negra. La peste negra ocurrió en el siglo XVI. A ver, podríamos decir que sí había peste negra en el siglo XVI, pero el enunciado 1 nos dice que llegó a Europa en ese siglo, y ahí es falso. La peste negra llegó a Europa desde China en el siglo XIV, ¿ya? Que fue el siglo más con mayores muertes por la peste negra. Así es, la pandemia más famosa puesta en la historia, ¿no? La peste negra. Ya, sí provocó un colapso demográfico, ok, pero eso corresponde a otro tiempo, siglo XIV, ya a finales de la Edad Media. Y en el siglo XVI es pues ya la edad contemporánea, perdón, la edad moderna, ¿ya? Ok. Martín Lutero fue el que inició la Reforma Protestante, movimiento por el cual se rompió la unidad religiosa en Europa Occidental, claro, porque antes todos los creyentes de Europa Occidental eran católicos, ahora no, ahora va a haber en Alemania y en otros lugares del norte de Europa luteranos, es decir, cristianos que no comparten con la Iglesia Católica, sino comparten con las ideas de Lutero, ¿ya? Y así habrán después más rupturas, ¿no? Con Calvino, con Enrique VIII. Esto sí es del siglo XVI. Martín Lutero empezó la reforma en el año 1517 cuando publicó las 95 tesis. Esto sí es del siglo XVI. ¿Ya? El punto 2. A ver, tiene que estar el punto 2, ¿ah? La A, la C, la D, la E ya no puede ser. Ajá, bien, me están dando ya buenas opciones. A ver, punto 3. En la ciudad de Manchester surgió la industria moderna. Es correcto, Manchester fue la primera ciudad en industrializarse. Ya sabes que para esto se van a necesitar máquinas, máquinas de tejer, máquinas de hilar, la máquina de vapor, ¿no? Para hacer funcionar estas otras máquinas. Pero esto del inicio de la industria moderna, esto que da origen a la primera revolución industrial, lo ubicamos en el siglo XVIII, ¿ya? Alejado del siglo XVI. Profe, pero ya, ¿quién va a recordar, pues, lo sucedido en cada siglo? Es que, revisando las preguntas de la UNI, varias veces nos ha exigido eso, que sepamos qué cosa ocurre, pues, no en cada año en particular, pero al menos sí en los siglos, ¿ya? Y tampoco estamos colocando, pues, el siglo XVI y lo que pasó en el siglo XV y en el siglo XVII. Estamos siglo XIV, siglo XVIII, alejamos un poquito como para que no sea tan complicado también, pues, la pregunta, ¿no? Muy bien. Sebastián Elcano culminó el primer viaje de circunnavegación. Sí, esto fue una pregunta de la UNI. En efecto, en 1519, Fernando de Magallanes, contratado por España, inició un viaje, ¿ya? Que cruzó América, cruzó el Océano Pacífico, Magallanes llegó hasta las Filipinas, allí murió en la pelea con los nativos, y la embarcación fue dirigida por Sebastián Elcano, quien hizo el viaje de regreso a España, ya bordeando África, Atlántico, España. Y de esa manera, con el viaje de Magallanes y Elcano, lograron dar la primera vuelta al mundo, el primer viaje de circunnavegación. Esto se dio en el siglo XVI.
y demostró que la Tierra, pues, era esférica. Muy bien. Entonces, nos quedamos con 2 y 4. 2 y 4, la C. ¿Ya? La C. Muy bien, muy bien. A ver, Cristóbal, Chipana, ¿ya? Cristel, ajá. Ok, nos quedamos con la C. 9. A ver, la independencia de las 13 colonias. Ah, ya. Fueron causas o factores que se relacionan al inicio de este proceso. La independencia de las 13 colonias. Ya, allá en el siglo XVIII, en 1776, el 4 de julio, estas 13 colonias inglesas decidieron romper con Inglaterra. ¿Ya? Les habían aplicado impuestos sin consultarles, sin permitir que los colonos tengan representantes en el Parlamento, el lugar donde se aprobó pues estos tributos, ¿no? El impuesto al té, al papel sellado. ¿Qué causas se relacionan al inicio de esta independencia? A ver, la Revolución Francesa. No, porque la Revolución Francesa se dio después de la independencia de los Estados Unidos. El siglo de las luces. Sí, es otra manera, como le llamamos, a la ilustración. ¿Sí? El siglo de las luces, en la que filósofos como Rousseau, Montesquieu van a aportar nuevas ideas, nuevas propuestas para cambiar el Estado, para, ¿no?, cambiar la estructura social, el manejo económico, etcétera. Eso sí, la Guerra de los 7 años, también. Cuando Inglaterra derrotó a Francia en la Guerra de los 7 años, que culminó en 1763, Inglaterra, pues, como había gastado en esta guerra, decidió que paguen impuestos los habitantes de las 13 colonias. Y al hacerlo, pues dio inicio a esta lucha por la independencia. El hombre más destacado de este tiempo fue George Washington, el que dirigió este proceso, eh, esta lucha por la independencia. Abraham Lincoln, pues no, él ni había nacido en este tiempo. Lincoln fue asesinado, sí, pero mucho después, 1865, luego de la guerra de secesión, en la que el norte y el sur se enfrentaron dentro de Estados Unidos. La guerra de los 100 años fue una guerra anterior, ¿ya? Entre los siglos XIV y XV, en la que Francia derrotó a Inglaterra. Eso no tiene que ver, está muy alejado en el tiempo. Por lo tanto, a ver, ¿con qué nos hemos quedado? 1, 3 y nada más. Solo 1 y 3. ¿Ya? Voy a marcar, por lo tanto, la A. La A. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Me preguntan, ¿la industria moderna surgió en Manchester? Sí. En Manchester surgió la industria moderna. ¿Ya? Es decir, la industria que utiliza máquinas. Máquinas. ¿Ya? Muy bien. En Manchester empezó la revolución industrial. Y hasta ahora sigue siendo, pues, una ciudad muy industrializada, Manchester, más que Lima al menos. Ah, ya. Tiene razón, Rivas, tiene razón. Ya habíamos dicho que es el punto 2 y el punto 3, ¿no? El siglo de luces y la guerra de los 7 años. ¿Y por qué he marcado la A? ¿Ya? ¿Qué pasó? Chicos, no hagan como yo, ¿ah? Desayunen, desayunen, ¿ya? Para que estén en su 100%. ¿Ya? Entonces, la clave es 2 y 3. Ahí está, 2 y 3. ¿Ya? Sí, pues yo decía que es raro que los chicos no hayan acertado, ¿no? Porque, y ahí veo que habían acertado y muchos, ¿no? Ajá. Castro, Chipana, Quispe, Cristóbal, Rivas, ¿ya? Gracias, Rivas, por hacerme notar, pues, ¿ya? Así es, ¿no? Sabemos el tema, llegamos a la respuesta y a la hora de poner la clave podemos llegar a confundirlos, ¿no? Y darnos cuenta después, decir, uy, ¿no? Esa pregunta pudo haber definido mi ingreso, ¿no? Eh, ¿Ya?
Ok. Yo estoy presionado por el tiempo, ¿ya? Ustedes traten de resolver su examen, pues, con tranquilidad. Creo que el tiempo alcanza para el examen de admisión. A ver, pasemos a la 10. La Revolución Francesa, ¿qué logró? A ver, logró que los franceses puedan, sí, difundir ciertos ideales que los motivó, pues, a la lucha, la libertad, el reconocimiento de que los seres somos libres y que el Estado no puede, pues, tratarnos como súbditos, ¿no? El Estado tiene que reconocer nuestras libertades, no al absolutismo. Eh, la igualdad, igual, ¿no? Ellos defendieron el principio de que somos iguales ante la ley. Eh, bueno, en la práctica no lo aplicaron para todos, a las mujeres, a los eh, negritos de sus colonias, no le dieron pues igualdad con ellos, pero pues digamos era un comienzo. El punto uno es correcto, ¿ya? Ya, así es como. El punto dos, la caída del absolutismo y el feudalismo. Así es, la Revolución Francesa se hizo para que Francia ya no sea una monarquía absoluta, los reyes no debían ser todopoderosos y que desaparezca el sistema feudal que se aferraba todavía a Francia. Francia, tras eliminar esto, se convirtió pues en un estado ya moderno, liberal, capitalista, poco a poco. Y el punto último, robustecer la alianza entre Francia y la Iglesia Católica. Aquí sí considero que no, porque durante la Revolución, más bien, chocaron con la Iglesia. Recuerdas que eh, la Revolución Francesa nacionalizó todas las propiedades de la Iglesia Católica en Francia y hasta obligó a los sacerdotes católicos a jurar eh, pues su lealtad a la revolución. Y si no, pueden irse, ¿no? Los que no se fueron serán decapitados en el gobierno del terror, ¿no? Así que robustecer, todavía dice la alianza, no, la Iglesia Católica condenó a la Revolución Francesa. Por eso años más tarde, Napoleón Bonaparte tuvo que hacer las paces con la Iglesia. Entonces, correcto es el punto 1 y 2. ¿Ya? Vamos a quedarnos, ahora sí he leído bien, dedo. ¿Ya? Así es, muy bien, Rivas, muy bien, Cristóbal. Ya vamos a quedarnos con esa, ¿ya? Muy bien. A ver, 11. La era victoriana. El largo reinado de Victoria I de Hanover en Inglaterra o Gran Bretaña, ¿no? ¿Ya? ¿Qué sucedió durante estos años, durante este largo reinado de la reina Victoria? ¿Qué sucedió? ¿Ya? Acá también utilizamos un poquito de cronología, ahí están los años, lo que acá aparece tiene que coincidir con esas fechas. A ver, el punto uno, pues apoyó las colonias españolas en América. A ver, si ubicamos a Perú, 1821 a 1824 es que se independiza, está fuera de esta cronología, ¿sí? Victoria, pues, no, no corresponde, ¿no? A su reinado, a cuando Perú se independiza, o Chile, Argentina, no, no corresponde, está fuera. A ver, ¿qué sugieren ustedes? La D. A ver, la D. Expandió su comercio al mercado europeo principalmente. A ver, cuando empezó la revolución industrial, allá en el siglo XVIII, pues Inglaterra vio a Europa como su principal mercado, ya que Europa, el resto de Europa, aún no estaba industrializada. Pero ya en el siglo XIX, ya en este tiempo, ya la segunda mitad del siglo XIX, el resto de Europa también se industrializa bajo una segunda revolución industrial. Y hay una gran industria en Alemania, una importante industria en Francia, en Bélgica, en varios lugares de Europa. Entonces, como que a Inglaterra ya no puede
ya no puede seguir, pues, que Europa es su principal mercado, ¿no? Ahora, ¿qué hace Inglaterra? Ahora, pues, busca a América Latina, a África, donde va a conseguir colonias, Asia, donde va a estar la India, su más importante colonia, Oceanía. Por eso, la alternativa D no la voy a considerar. Si fuera en otro tiempo, ¿ya? Los 100 años anteriores a la era victoriana, allí sí. Pero en estos años de la era victoriana ya no, porque dentro de Europa ahora hay fuerte. Eh, a ver, ¿con cuál nos quedamos? A ver, ya, por tiempo, a ver, vamos a ir, muchachos. Vamos a quedarnos con la E, ¿ya? La E, ¿a qué se refiere? A ver, Inglaterra se apoderó de Hong Kong y abrió el mercado chino. ¿A qué se refiere esto? A una famosa guerra que se dio entre Gran Bretaña y China. ¿Ah? Cuando los chinos dijeron, ingleses ya no pueden vender más, ya no se imitar a los chinos, ¿ya? Ingleses no pueden seguir vendiendo opio a nuestra gente, porque esta es una droga, pues los ingleses le hicieron la guerra a los chinos, ¿ya? Y le derrotaron en 1842 y le quitaron la isla de Hong Kong. ¿Ya? Y obtuvieron concesiones por el cual Inglaterra pudo empezar a abrir el mercado chino. ¿Ya? Por eso la E corresponde. En la E están hablando de la guerra del opio, que en efecto se da dentro de lo que llamamos la era victoriana. ¿Ya? 1842 sí encaja. ¿Ya? Me han dicho otras alternativas como que perdió sus colonias en Norteamérica, pero las 13 colonias se independizaron antes, 1776, y Canadá seguía siendo colonia de Inglaterra en estos años. Me han dicho también, nada más me han dicho. Ok, pasemos a la 12. Primera Guerra Mundial. ¿Ah? ¿Qué alianzas existieron? ¿Qué alianzas? Pues ahí vemos diferentes alianzas. Antes que se dé la guerra, había una triple alianza y una triple entente. Y ya durante la guerra habían aliados y potencias centrales. ¿Quiénes eran los de la triple alianza? Triple alianza, tienen que ser tres, pues obviamente. A ver, tres. Ya, la triple alianza eran el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Y la triple entente, ¿quiénes eran? Pues eran otros tres. No tiene que estar Estados Unidos, ¿ah? Porque la triple entente era solo de europeos. Gran Bretaña, Francia y Rusia. Esas fueron las alianzas, pues, antes de la guerra. Ya cuando la guerra se dio, la situación cambió. La situación cambió porque Italia abandonó la triple alianza y se fue a apoyar a los otros. Y los otros, que tuvieron el apoyo también de Estados Unidos y de otros más, van a ser llamados los aliados. Así que los aliados sería la de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, y las potencias centrales fueron los que quedaron de la Triple Alianza, el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, cuando Italia se fue. ¿Por qué llamados centrales? Porque están ubicados en la zona central de Europa. Muy bien, entonces, haciendo esto, la respuesta, a ver qué me dicen, la A. La A, 1C, 2D. Muy bien, la A. ¿Ya? Siempre, chicos, recuerden las alianzas, ¿ah? Para la Primera Guerra, Segunda Guerra, la Guerra Fría, esto puede venir, las alianzas. Bien, a ver, 13. Los años 30, años complicados, ¿no? Años de la Gran Depresión Económica Mundial. Se caracteriza, dice, por la polaridad ideológica. Así es, derecha extrema, izquierda extrema, pues a la izquierda extrema le llamamos pues comunismo, ¿no? Y a la derecha extrema el fascismo o fascismo, ¿no? Así, mientras llegaba en el año 1932 al gobierno de Alemania Adolf Hitler y empezaba a transformar a Alemania en el Tercer Reich, es decir, en un régimen fascista, nazi,
por el nombre del partido, el Partido Nacional Socialista, el partido nazi. Por otro lado, pues la Unión Soviética, luego de la Revolución Rusa de 1917, pues va a consolidarse como un Estado socialista, en efecto, ya cuando Stalin logra pues incrementar, ¿no? El desarrollo económico de este país a través de los planes quinquenales, logra industrializar, ¿no? A esta Unión Soviética. Por eso vamos a quedarnos en la 13 con la D, dedo, ¿ya? Sí, no hay otra combinación correcta, ¿ya? De acuerdo Castro, de acuerdo Rivera. Muy bien, vamos a la 14. No es considerada una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. La más grande guerra, pues, ¿qué consecuencias trajo? Que Inglaterra y Francia, a pesar que fueron parte de los ganadores, quedaron debilitados y sus colonias comenzaron a independizarse en Asia y en África sobre todo. A esto le llamamos la descolonización. Después de la Segunda Guerra, la Unión Soviética y Estados Unidos quedaron como las grandes potencias económicas, políticas, militares, y entre ellos se va a vivir un estado permanente de tensión a lo que llamamos la Guerra Fría. Y sí, se va a crear el FMI para la regulación de la moneda y también la ONU para evitar pues un nuevo conflicto mundial. ¿Ya? Entonces, ¿cuál no es una consecuencia de la Segunda Guerra? Pues la D, ya que los gobiernos absolutistas, las monarquías absolutistas, ya habían desaparecido para este tiempo. No, profe, pero si Hitler estableció un régimen totalitario y también Mussolini en Italia y tal vez hasta Stalin en la Unión Soviética, sí, pero no son monarquías, son repúblicas, son dictaduras republicanas. Bueno, Italia sí era una monarquía constitucional, pero no una monarquía absoluta, ¿no? Es otro tipo de, de régimen que se estableció pues en esos lugares, ¿no? El absolutismo monárquico corresponde a la Edad Moderna. Las últimas monarquías absolutistas cayeron con la Primera Guerra Mundial, cuando cayó pues el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, el Imperio Ruso, cuando cayeron los zares. Ya para la Segunda Guerra no hay monarquías absolutistas. Lo que habían eran regímenes fascistas. 15. A ver, durante la Guerra Fría, durante esta época, ¿no? De polarización ideológica, de choque, ¿no? Entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, desde que acabó la Segunda Guerra Mundial y hasta 1991, cuando la Unión Soviética desapareció. La Unión Soviética ya no existe, ¿no? Murió en el año 91 y terminó la Guerra Fría con eso. Muy bien, pero ¿qué cosa quedó de la Guerra Fría para tiempos actuales? A ver, ¿qué me dicen? La última, la E. A ver, veamos la E. Una frontera en la península coreana. Ah, ya, que separa dos regímenes. Así es. En la Guerra Fría, Corea quedó dividida en dos, norte y sur. El norte socialista y el sur capitalista. Y una frontera que los separaba en el paralelo 17. Muy bien. Entonces, se dio hasta una guerra en Corea, pero como la guerra fue un empate, la separación entre Corea del Norte y Corea del Sur se mantuvo. Y así terminó la Guerra Fría, y a pesar de eso, siguen existiendo dos Coreas hasta el día de hoy. Y el norte sigue siendo socialista y el sur sigue siendo capitalista actualmente. Así que la E es algo que ha sobrevivido de la Guerra Fría hasta ahora. La existencia de Corea del Norte o también del régimen socialista cubano y algunos elementos más, pues evidencian que la Guerra Fría pues no fue superada totalmente, ¿no? Aún existe esta polaridad ideológica entre estados pues socialistas y capitalistas. Muy bien, ahí está. Muy bien, ahí está. Por cierto, la A no puede ser porque el Pacto de Varsovia, la alianza militar de los comunistas, desapareció. Solo queda la OTAN. Y China, la actual China, no ha conservado todas sus características de la China de Mao Zedong.
porque la China actual políticamente sigue siendo socialista, porque está gobernado por un partido único, el Partido Comunista Chino, pero en lo económico China se ha vuelto capitalista, ¿sí? En Rusia no gobierna un partido comunista. Putin no es un comunista, como a veces suelo escuchar, no es un comunista, ¿no? No, ya Rusia ya no es la Unión Soviética, pero sigue siendo pues un rival de Estados Unidos. Y el Estado Islámico no existió en la Guerra Fría. Se dice que su surgimiento se da después de la invasión de Estados Unidos sobre Irak en el año 2003, aunque también se cree que es una creación de Estados Unidos, ¿no? Para mantener el caos en esa región petrolera y que Estados Unidos intervenga, ¿no? Favoreciendo sus intereses. ¿Ya? Pero eso es una teoría, digamos. ¿Ya? No sé que eh, la CIA me esté escuchando y me mande a arrestar después. ¿Ya? Saludos a la CIA. A ver, pasemos a historia del Perú. A ver, apurémonos. Entre los restos arquitectónicos de Ayayán, tenemos acá que identificar los restos más antiguos que se han encontrado en el Perú. ¿Ya? Sabemos que el Perú comenzó a ser poblado desde hace unos, eh, pues casi 15.000 años atrás, comenzó a ser poblado y se dejaron pues diferentes restos. Restos primeros de cazadores primitivos, ¿no? Luego ya de horticultores, de los primeros agricultores y así, ¿no? Con el tiempo ya restos de sociedades más avanzadas a las cuales llamamos altas culturas. A ver, entonces tiene que haber una coincidencia entre los dos espacios. Si, por ejemplo, colocamos Nanchoc en el primer lugar, ¿ya? Al costado no podemos colocar evidencias de crianza de cuyes, porque quien empezó a domesticar a los cuyes fue el hombre de Piquimachay de Ayacucho, ¿sí? En Ayacucho está la evidencia de la domesticación de cuyes. Ajá. El hombre de Nanchoc es un hombre, eh, sus restos se hallaron en Cajamarca. La importancia del hombre de Nanchoc es que fue él el que empezó a sembrar. Con él empezó la horticultura en el Perú, con el hombre de Nanchoc. Muy bien. Esta figura del cóndor en un tejido aparece en los restos del hombre de Huacaprieta, no de Chilca. La escultura de las manos cruzadas aparece en un resto, el templo de Cotoch, ya no en Huacaprieta, ¿ya? Flautas y templos piramidales sí aparecen en Caral, sí aparecen, ¿ya? Así que la asociación correcta es la D, ajá, correcto, Rivera, muy bien. Evidencias de domesticación de plantas, pues las primeras evidencias se encuentran ¿dónde? En Nanchoc, ¿ya? Muy bien, todos estamos recordando la importancia de algunos restos. A ver, 17, Chavín, ¿ya? De las culturas, pues la UNI ha preguntado más por Chavín. A ver, Chavín de Huántar, ¿ya? Señale lo correcto. A ver, la UNI nos preguntó en una ocasión en qué tiempo se desarrolló Chavín. Y no de qué año, porque eso no podemos definirlo, porque no hay suficientes evidencias. Solo podemos calcular que Chavín fue la sociedad dominante, ¿ya? En el primer milenio antes de Cristo. Antes de Cristo, y acá dice después de Cristo, ¿ya? Y la diferencia, pues, son 1000 años, ¿no? Así que este primer punto no es correcto. Para el primer milenio después de Cristo, pues están Nazca, Moche, Guari, ya Chavín ya ha caído. Sintetizó la cultura durante el formativo. Sí, el formativo es el periodo en que se desarrolló la cultura Chavín. Sí, y en efecto, Chavín sintetizó la cultura, es decir, recogió elementos de sociedades anteriores a Chavín, ¿ya? Y las convirtió pues en una cultura superior, la cultura Chavín. El punto 2 sí es correcto. Es considerado el primer templo. Chavín de Huántar es el primer templo.
No, porque existen templos más antiguos, como el de las manos cruzadas en Kotosh, Huánuco, o los templos de Caral, ¿ya? Que tienen 1000 o 1500 años más de antigüedad que Chavín de Huántar. Así que no es el primer templo. ¿Ya? Tal vez en la época de Julio Cetello, hace 100 años, sí se creyó eso, ¿no? Pero ya en nuestro tiempo no se puede aceptarlo. Chavín de Huántar sí se encuentra junto a los ríos Mosna y Huachexa, en el callejón de Conchucos, la sierra de Ancash. Por lo tanto, correcto es 2 y 4, la B. ¿Ya? Sobre cultura, chicos, repasen sobre todo, ¿ya? Huari, Chavín, por supuesto los incas, ¿no? Que es lo que más ha venido, ¿no? En uno. A ver, asociación correcta. A ver, mmm, asociación correcta, muchachos, la 18. A ver, lo correcto. A ver, ¿qué me sugieren? Ya se están yendo a la 19, estamos en la 18. A ver, voy a asumir que hay un error, ¿ya? Dedo me dice. Sí, sí, así es. La cultura tiahuanaco se desarrolló entre Perú y Bolivia, entre Puno y, pues, el altiplano boliviano. Y Tiahuanaco tuvo entre sus construcciones al templo de Calasasaya, en cuyo interior se encontró la Portada del Sol o Intipunku. Y Tiahuanaco se ubica en la meseta del Collao, en efecto, o altiplano peruano-boliviano. Así que es una asociación correcta. En cambio, los demás tienen algún error. Por ejemplo, Huarpa fue una cultura yacuchana, cierto, pero Huarpa no levantó Pachacamac. Pachacamac está al sur de Lima, esto fue obra de la cultura Lima, ya no de la cultura Huarpa. Igual, los Moche, eh, pues no son de Cajamarca, ¿no? Son de La Libertad, ¿no? Las costas de Lambayeque, Piura, Ancash, pero no de Cajamarca, y así. Chanchán es la capital de Chimú, no de Nazca. Muy bien, en la 19, pues sobre los incas. Aquí hay digamos, algunos se confunden en esta parte, eh, ¿ya? Muy bien, en la anterior, pues, Castro, Cristóbal. Uh-huh. En esta, la 19, pues algunos se confunden porque decimos lo siguiente, ¿no? A ver, Pachacútec fue el inca que inició el Tahuantinsuyo, la expansión incaica, el que funda el imperio de los incas, ya con las primeras grandes conquistas. Pero él no fue el que conquistó más territorios. El que conquistó más territorios fue su hijo Tupac Yupanqui, que extendió enormemente el Tahuantinsuyo, desde Quito, en Ecuador actual, hasta Río Maule, en Chile. Así que el más grande conquistador fue Tupac Yupanqui. Pero después de él, Huayna Cápac conquistó todavía un pedazo más, ¿ya? Llegó hasta el río Ancasmayo en Colombia. No conquistó mucho, pero con Huayna Cápac se alcanzó la máxima expansión, ¿ya? Porque llegó a los límites. Por eso, ¿cómo vamos a completar en estos espacios? El más grande conquistador incaico fue Tupac Yupanqui, la A o la E, ¿ya? Pero este otro fue el que alcanzó la máxima expansión. ¿Quién? Huayna Cápac. Me voy a quedar por eso con la E. ¿Ya? Muy bien, Cristóbal, Chepana, García, ¿ya? Muy bien, Castro. 20. A ver, ¿cuál fue el principal factor que influyó en la caída del Tahuantinsuyo? ¿Ya? El imperio incaico pues, fue invadido por los españoles, por un astuto Francisco Pizarro, pero consideramos que la causa principal de su caída no fueron las armas del enemigo, no fue la habilidad de Pizarro, su astucia, eh, pues fue, ajá, correcto, correcto, Castro, García, Cristóbal, fue la colaboración de numerosos pueblos andinos a los españoles. Estos pueblos querían, pues, liberarse del dominio incaico y vieron a los
españoles como libertadores, sin saberlo, que más bien el dominio español iba a ser pues más severo que el dominio incaico, ¿no? Pero bueno, pues ya así se hizo, ¿no? En la siguiente, 21, nos estamos apurando porque ya la hora va a ganar. En la siguiente, tenemos un mapa aquí y tenemos que, en base al mapa, sacar una respuesta. A ver, aquí aparece, dice, el Perú en los siglos XVI y XVII. Pues en esos tiempos el Perú era un virreinato que se extendía desde Panamá hasta el sur de América, Tierra del Fuego. ¿Ya? Capital Lima estaba dividida en varias audiencias que eran tribunales de justicia. Venezuela no era parte de Perú, como tampoco lo que hoy es Brasil, que correspondía a un virreinato portugués. ¿Cuándo el Perú tuvo este tamaño? ¿Ya? Pues cuando estábamos en los siglos XVI y XVII. Y cuando estábamos en esos siglos, en España gobernaba una familia llamados los Habsburgo. Este es el virreinato de los Habsburgo. Cuando ya vienen los Borbones en el siglo XVIII, ellos cortan el territorio y crean otros virreinatos. El Perú ya se achica, ¿ya? Por eso, en las alternativas, vamos a quedarnos con, a ver, la C, en efecto, la C, ¿ya? Así, gracias Cristóbal, gracias Noemí Torres, ¿ya? Castro Tello, la C. Así es, este es el virreinato Augsburgo. Habsburgo, el virreinato Borbón es diferente. 22. Ordenemos, a ver, sobre los momentos del proceso de independencia del Perú. A ver, vino José de San Martín, mandó a Arenales a la sierra y este logró una batalla, una victoria en Cerro de Pasco. Ya empiezo con el punto 4. Muy bien. Eh, a ver, luego de esto, el virrey se va de Lima, entra a San Martín y proclama la independencia del Perú. Ahí está, 4-5. Creo que hay respuesta. Ajá, muy bien. San Martín se va, aparece un nuevo gobierno, la Junta Gubernativa, que fracasa en la campaña Puertos Intermedios. Los españoles toman Lima nuevamente, tiene que venir Simón Bolívar para culminar la guerra de independencia y se da las victorias de Junín y Ayacucho. Por lo tanto, Junín sería lo último, la respuesta acá es la A. De acuerdo, Cristóbal, Chipana. 23. En los mapas aparecen así a veces, ¿no? ¿Ya? Pues miren, ¿qué cosa viene a ser esta parte azul? ¿Ah? Que une Panamá, Colombia, Venezuela y Ecuador. ¿Cómo se llamaba la unión de esos 4 países actuales? Se llamaba la Gran Colombia. Y lo que está de rojo es nuestro Perú. Así era en ese tiempo, ¿no? ¿Por qué la parte norte está con los dos colores, la Gran Colombia y de Perú? Porque era un territorio en disputa. La Gran Colombia consideraba que Maynas, que es esta zona norte de la Amazonía, y también Jaén y hasta Tumbes eran suyos. Pero Perú era el que argumentó correctamente de que no eran sus territorios, basándose en los principios de uti possidetis y libre determinación. ¿Ya? Ok, ya, ok, ya qué puntual el profesor ya, de lengua. Muy bien, mis felicitaciones por su puntualidad. Ya. Eh, que regale unos segundos para finalizar. Muy bien, vamos a marcar aquí. A ver, estábamos hablando de la B. ¿Sí? Sí, creo que me excedí en la cantidad de preguntas. A ver, en la 24, sobre la abolición de la esclavitud en el Perú. ¿Qué es correcto? Fue establecido por Castilla, sí, pero su segundo gobierno, no el primero. Se decretó inicialmente cuando había guerra entre Castilla y Echenique, liberales y conservadores. Y fue una liberación, pero previo pago. Se le pagó a los amos de los esclavos. Por eso, lo correcto acá es el punto 2 y el punto 3, la C. En la siguiente, cuando la UNI fue fundada, 1876, llamada Escuela de Ingenieros,
con el presidente Manuel Pardo, el Perú estaba en una situación económica muy difícil, en bancarrota. Todo esto poco antes de la guerra contra Chile. En la 26, sobre la guerra del Pacífico, ¿qué cosa es correcto? A ver, Tarapacá fue una victoria, sí. Marcabay y Concepción también. ¿Ah? Tenemos acá las victorias de Perú en la guerra contra Chile. Al inicio de la guerra, Bolivia sí perdió todas sus costas. Cáceres lideró la resistencia de la Breña en el Valle del Mantaro, por supuesto, ¿no? Cáceres. Así que consideramos que todo es correcto. En la 27, ya estoy corriendo, chicos, porque ya la hora me ganó. En la 27, a ver qué es correcto. Correcto es que cuando gobernó el presidente Billinghurst, ¿ya? Más conocido como Pan Grande, se decretó por primera vez la ley de 8 horas en el Perú, pero solo para el muelle del Callao. Ya después, en el segundo gobierno de José Pardo, se extendió las 8 horas a nivel nacional. En tiempos de Prado Ugarteche, su primer gobierno, ¿en qué guerras estuvo Perú? En la guerra con Ecuador de 1941 y en la Segunda Guerra Mundial, donde Perú se involucró curiosamente. Vamos a marcar 2 y 3. En la 29, me hubiera gustado tiempo para hablar sobre estos temas, pero no, ya nos ganó la hora. A ver, ¿cuándo se estableció este gobierno de emergencia y reconstrucción nacional? Establecido por Fujimori, pues luego del golpe del 5 de abril de 1992. Sabemos que hay que diferenciar la parte democrática del gobierno de Fujimori del 90 al 5 de abril del 92 y ya la parte dictatorial a partir de ese momento. Así que vamos a poner el autogolpe del 5 de abril. ¿Ya? Y esto ya termina cuando ya, digamos, se legaliza el régimen, entre comillas, con la Constitución y el nuevo Congreso. Y la última, a propósito de la Constitución, que ahora es propuesta, ¿cuál de estas constituciones no surgió en un contexto de dictadura, sea dictadura civil, como Leguía, o dictadura militar, ¿no? Sánchez Cerro, por ejemplo? Pues ninguna. Todas las constituciones del siglo XX surgieron bajo un contexto de dictadura. La del 20, dictadura de Leguía. 33, dictadura de Sánchez Cerro. 79, dictadura militar de Morales Bermúdez. 93, dictadura ya, desde el 92, de Fujimori. Bien, chicos, esperemos que lo que hemos revisado hoy nos sirva. Esperemos.